Y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando las cosas que pasaron un 15 de diciembre y decíamos que había nacido Nerón, o sea, hoy estaría cumpliendo años. En el año 37 nació en Anzio, ahí cerca de Roma. Su tío era Calígula, mirá qué tío tenía, ¿no, Nerón? Ah, había algo ya. Sí, lo asesinaron a Calígula y lo reemplazó otro tío de Nerón, Claudio, otro famoso, ¿viste el libro Yo Claudio? Yo Claudio. Es sobre este Claudio. Y después de ellos dos llegó Nerón, en el año 54. Tenía 16 años cuando asumió como emperador. Oh. Los primeros años de su reinado se conocen como un ejemplo de buena administración, era un buen administrador. Todas las corrientes reconocen eso, ¿no? Porque hay mucha controversia histórica sobre Nerón. Están los que lo tratan de tirano prófugo y los que lo tratan de abanderado de los humildes, ¿viste? O sea que sobre Nerón cabría un relato, una narración histórica sesgada. Sí, es decir, totalmente. Que no fue... Totalmente, hay de los dos y hay parte de las dos cosas también. El otro día estuve en Córdoba y fui al Paseo Sobremonte. Ajá. Y cuando conté esto me dice, ¿cómo que en Buenos Aires no hay nada no hay nada? Claro. Por esta idea de que en Buenos Aires está visto como el tipo que se afanó el tesoro, claro, cuando en realidad estaba haciendo cumpliendo las órdenes, protocolo. claro. Así que Nerón tiene estas historias a favor, historias contadas en contra. Yo hasta había encontrado nada más que en contra. Claro, y algunas que coinciden, digamos, que conviven en el mismo tipo, como en todos nosotros, cosas buenas y cosas muy feas. Ya lo estamos defendiendo, ¿no? No, estoy diciendo que también tenía cosas horripilantes, bueno, ¿no? Sí, bueno, pero algunas por ahí mínimas, qué sé yo, mandó a asesinar a su madre, a su hermana. Bueno. Algunas manchitas tienen su manchitas. Si es que se puede, perdón, si es que se pueden comprobar también. Claro, ¿no? Porque, claro. Bueno, ahí ya estás vos. ¿Cómo vamos a andar chequeando? ¿No? Estamos exagerando. Yo te quiero agarrar y hacer pelota a un tipo, me dice, mira, voy a hablar de una persona, un personaje histórico. ¿Cuál? El que mató a la madre y a la hermana. Y ya está, listo, empezamos. Claro. Listo, no. Tiré la mierda. Lo que pasa es que, bueno, como en todo gobierno, y en este había muchas internas, ¿no? Muchas internas. Su mamá, Agripina, le hacía una interna, y sus asesores, Séneca, el famoso Séneca, y otro que se llamaba Burro, estaban muy enfrentados a la madre de ¿Burro se Nerón. llamaba? Burro, de apellido, sí. Y en el año 54 hubo un episodio donde Agripina se quiso sentar junto a Séneca cuando hablaba con el líder armenio de ese momento, y Séneca la detuvo, dice, no, el presidente, el emperador es él, vos no participás de la charla. Y ahí se tensó todo mucho. La bajó del escenario. La bajó del escenario a la madre y empezó todo una interna ya mucho más feroz adentro del gobierno. La madre empezó a oponerse a que Nerón tuviera un amante del cual él estaba enamorado y rajaba a esa amante, la alejaba de Nerón y apoyaba a la esposa legítima de Nerón. Bueno, todo un tema ahí intrafamiliar con la política de Estado, de imperio en este caso. Así que hasta que Agripina dijo, bueno, basta, hay que derrocar a mi hijo, a Nerón. Vamos. Y ¿cómo suena eso? Sí. Propuso, empezó a impulsar al hermanastro de Nerón que se llamaba Británico. Pero de golpe muere Británico. No se sabe si por alguna comidita en mal estado, qué sé yo, pero muere. Y Nerón expulsó a Agripina de su casa, la echó y se divorció de Octavia, que era la mujer que quería su madre. Rompió todo y dijo, basta, ni madre ni esposa que no quiero. Paralelamente a todo ese quilombo de palacio, el imperio estaba ordenado administrativamente y era una época de paz. Por eso mismo. Uh-huh. Digamos, a veces precisamente el caos exterior ordena precisamente, y cuando todo está todo ordenado empiezan las internas. ¿Por qué? Porque la pulsión de poder, la pulsión del conflicto se traslada, precisamente pierde objetivo. Che, está todo en paz, está todo tranquilo. ¿Y ahora qué viene? Viene la parte... Ocurre con los gobiernos cuando tiene oposiciones débiles. Claro. Empiezan, bueno, ya está, tenemos resuelto de afuera todo. Empiezan los quilombos internos porque está exacto, todo bien. Sí. Fijémonos. La política actual suele ocurrir. Totalmente. Digamos, una vez que está ordenado
el frente externo, empiezan los quilombos internos, que es Claro. lo próximo a resolver. Tal Perdón, cual. No, es así, es así. Roma estaba en una época de paz, no tenía guerras, no tenía y económicamente estaba bien. Nerón siempre intentaba complacer a las clases bajas y por eso lo criticaban, ¿no? Las clases altas. por populista, digamos. Exactamente, pues su obsesión por ser popular, le decían. Claro, y ahí vienen las formas entonces en que vamos a narrar a Nerón luego para la historia. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Sí, le pasó a Rosas, le pasó... Como un Ya me horrible estoy populista, neronizando. claro. Nerón, por ejemplo, limitó los honorarios de los abogados, empezó a tomar medidas muy regulatorias del Estado, ¿no? Intervencionista. Hubo un debate en el Senado sobre si los antiguos dueños de los esclavos que eran liberados tenían derecho a revocarle la libertad. ¿Y Nerón qué dijo? Nerón se opuso a eso. Igual el Senado lo aprobó y Nerón lo vetó. Pero ahora entiendo todo. Bajó los impuestos y el precio de los alimentos. Influyó para que los alimentos fueran más keynesiano. baratos. Sí. Aparte. Bueno, y aparte Mucho antes, ¿no? Era, Claro. impulsaba mucho las artes y los deportes, ¿no? Pero Él mismo. no sé a quién me hace acordar. Sí, construyó gimnasios y teatros donde ¿Qué más? ¿Cómo se llamaban? Néstor Carlos Nerón. los quinquenales, Sí. el plan quinquenal Neronia. Nerón también. Sí, Plan ¿En quinquenal. serio? Los juegos quinquenales Neronia. No, Sí. ¿cómo va a hacer eso? Eso, sí, cada 5 años se jugaban los juegos Neronia, los juegos quinquenales Neronia, donde había combates entre gladiadores, Le regalaban bicicleta a los pibes. no, interpretaciones de poesía y de teatro, Pero, ¿qué y la lindo ahí? nobleza lo criticaba porque el teatro en Roma no era bien visto, se consideraba inmoral y propio de las clases bajas el teatro. Mira vos. Y aparte decían lo que se gasta del erario público en la celebración de estos juegos con la plata Con la- de mis impuestos, Claro, fútbol para claro, todo. claro. Están vacando a ¿Viste? Séneca y gladiadores para todo, Claro, leones qué para mierda. todo. Sí. Es tremendo esto. Impresionante. Sí. Ya está, ¿eh? Yo estoy ahí. Era aficionado a la conducción de carros y a tocar el arpa y a leer poesía, Nerón, ¿no? Componía canciones, era músico, que interpretaban en orquesta, qué sé yo. Como Alberto. Y después se puso a cantar él directamente. Claro. Él cantaba primero en audiencias privadas, hasta quien le dijo, te va a dar más popularidad si cantás en público. Claro. Entonces en el año 64 se largó a cantar en público Nerón, y aumentó su popularidad. Participó de los Juegos Olímpicos del año 66 para mejorar las relaciones con Y ahí Grecia, nos empezamos a ir al carajo, ¿no? Claro. Ahí viene la parte y ahí ganaba. donde todo se Claro. sí. Se quiso congraciar con Grecia, hizo los Juegos Olímpicos en Grecia, participó él personalmente, proclamó a todos los griegos libres y exentos de pagar impuestos, y compitió conduciendo un carro de 10 caballos que volcó y casi No importa, se muere. Bueno, bien. pero era actor, cantante, y ganó ¿Cómo se todas llama las el carro? coronas, se llevó todos los premios como cantante, como... ¿No? ¿Quién le iba a decir a Nerón? Claro. ¿El carro cómo Perdiste. se llamaba el carro? No, El no sé, justicialista no sé, le puso no sé. al carro de... Sí. Hasta que un día se produce el gran incendio de Roma que la oposición atribuye a Nerón. Y ahí es donde... Nerón estaba en otra ciudad el día del incendio. Estaba en Anzio, donde nació. El fuego se inició en el Circo Máximo, el que estuvo en Roma, vieron ese como un hipódromo que hay en Ajá. la parte de las ruinas, que estaban donde se vendían productos inflamables. Según Tácito, uno de los historiadores, el fuego se extendió rápidamente y duró 5 días. Se destruyeron por completo 4 de los 14 distritos de Roma, y otros 7 quedaron muy dañados. El único historiador que habla del incendio es Plinio el Viejo. Los otros historiadores de la época de Nerón, que Flavio, Crisóstomo, Plutarco, nunca mencionaron el incendio de Roma Como algo sus intencional. historias. No, ni que existió. Ah, o sea que ni Pero siquiera existió. Pero es como que algunos lo ningunearon totalmente y otros lo contaron para atribuírselo a Nerón. Nerón, o el gobierno de Nerón, se lo atribuyó a los cristianos. Y ahí empieza la persecución a los cristianos en Roma. A Ajá. San Pablo, San Pedro, mueren ahí, son asesinados, condenados por acusarlo de participar del incendio intencional de Roma. O sea, la oposición De ahí la fogata de San Pablo y San Pedro. Y debe ser, puede ser, Quizás es muy sea probable. ahí, ¿no? Veamos después eso. Se la adjudicó a Nerón y Nerón se la adjudicó a los cristianos. Después Bueno, ahí no estamos. Ahí yo soy medio también
medio cristiano. Y sí, no sé, claro. quiero ver qué pasa. Pero quizá no pasó, quizá hubo un arreglo ahí hoy. Sí. Y está Yo también soy más cristiano que romano, pero sí, bueno. pero Mundo disperso. Recalculando. Seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de Nerón, un tipo que durante su gobierno... sí, que ahora nos cayó un poco mal porque estuvo mal con Pedro y Pablo. Sí, sí. No nos gustó un poco No, eso, no. ¿no? De que los mandó a matar. Lo mandó a se pasó matar, de ya. rosca un poco. Viste, había muerto Pero como populista, bien. La hermana y la madre, pero sí. Y tenía hizo todo los juegos ordenado. quinquenales, cantaba en público, así más daba una mezcla de Perón y Berlusconi, ¿no? Algo así, Sí, pero sí. bueno. Decíamos que en su gobierno fue una época de paz. Por ejemplo, el templo de Jano solo cerraba sus puertas en tiempo de paz. Y hubo solo 3 emperadores que pudieron cerrar esas puertas: Augusto, Vespasiano y Nerón. Bien. Siempre estuvo abierta porque siempre estaba en guerra Roma. Claro. Bueno, decíamos que el incendio nunca estuvo claro, las causas nunca quedaron claras, pero Nerón, para reconstruir la ciudad después del incendio, puso impuestos muy altos a los ricos. Y ese empezó a ser su final, ¿no? Ya cuando le tocó severamente el bolsillo a los ricos, empezaron a conspirar contra él. Viene de muy atrás ese... Sí. Ese Bueno, tipo de... en el año 65 hubo una conspiración para voltearlo. Los conspiradores decían que tenían que liberar al Estado del tirano para restaurar la República. ¿Te suena un poquito la frase? Seguro, Totalmente. siempre pasa lo Cuánta mismo. actualidad. Sí. La conspiración en ese momento fracasó. Todos los que participaron fueron ejecutados. Entre ellos Séneca, el asesor de Nerón, se suicidó tras haber reconocido su participación en el complot, el famoso suicidio de Séneca. Pero ya en el 68, 3 años después, sí logran voltearlo, ¿no? Da un golpe institucional el Senado. Vota a otro emperador, a Galba. Un tipo lo proclaman como emperador y declaran enemigo público a Nerón. Mandan a la guardia pretoriana a detenerlo y lo detienen. Pero antes que lo atrapen, le pide a su secretario, Epafrodito, que lo apuñale. Y ya habíamos contado en algún momento que Sí. lo había apuñalado el secretario. Tras la muerte de Nerón, se estableció la creencia de que no había muerto, que el cajón estaba vacío, ¿viste? ¿De Mirta verdad? Legrand decía, sí. No, boludo, dale. ¿En serio? No, pero no es un chiste, en todo el Imperio Romano se creía que Nerón no había muerto, que en cualquier momento iba a reaparecer. ¿Entendés? Temor. Sí, que el cuerpo nadie lo había visto, y bueno, empezó a extenderse esa creencia, Claro. que fue una leyenda popular durante muchísimo tiempo. Bueno, murió Nerón sin dejar herederos, y ahí se pudrió todo. Cuando murió Nerón empezó una serie de guerras civiles. Mantenía las cosas ordenadas, así todo. Eh. Hijo de puta, como eran algunas cosas, también tenía unos costados Pensá, más interesantes. Sí. Y ese año hubo 4 emperadores. Después que murió Nerón, en menos de un año, 4 emperadores. Era un quilombo eso. Eso también me suena cercano. Claro, pero digamos, más allá de la crueldad, no se puede negar que el tipo tenía ordenado todo. Sí, lo tenía ordenado. Tenía ordenado. Sí. Hasta que llegó Vespasiano y más o menos puso orden y empezó otro tiempo del Imperio Romano, también más ordenado al menos. Pero bueno, esa fue la historia de Nerón. ¿Les gustó? Mucho. La y verdad aparte, que ni idea de la historia tal De esas cual la- características, Claro, ¿no? estás contando vos. Bueno. sí, lo que podríamos agregar es qué quedó cómo las parodias, las historietas, las películas, los programas cómicos, los humoristas Claro. van sedimentando una imagen que era, en este caso es Nerón tocando el arpa, La lira. mientras La había lira, la lira, sí. perdón, o Sí, algo sí, parecido, sí, ¿no? sí. Mientras atrás se incendiaba Roma, Claro, ¿no? claro. Un loco aparte, Sí. totalmente Sí, sí, un tipo sí, totalmente sí, pirado. zarpado el tipo, Y es más, suponiendo... disfrutando de ver ardiendo a Roma. Exactamente, y suponiendo que todo fue una locura y no, que el tipo medianamente, más allá de Claro. lo delirado que podría estar o no, qué sé yo, ahora ya dudamos de todo, tenía un manejo del poder y evidentemente tenía ordenado todo, Claro. ¿no? Tenía las cosas ordenadas. Bueno, la historia de Nerón en Mundo Disperso. You tell me